Ya, vamos a iniciar, les decía, con nuestra clase de la segunda parte, así que tomen nota, por favor. Ok, estábamos hablando de las características del derecho sucesorio y hemos desarrollado la universalidad, la indiscriminalidad y también la equitatividad. Entonces, seguimos con el contenido del derecho sucesorio. ¿Qué contenido tiene? Bien, estamos en la diapositiva número 13. El derecho sucesorio en realidad se compone por varias materias, por varias ramas e instituciones del derecho civil, ¿no? Tenemos cuestiones diversas como ser el fenómeno de la personalidad, como ser también fenómenos de la ausencia, o sea, el fin de la personalidad, cuestiones como la representación y también tenemos el fenómeno como la oblicua o la acción pauliana, ¿no? Entonces, en sí, el derecho sucesorio está compuesto por muchas otras instituciones y otras ramas y materias también del mundo del derecho. Por ejemplo, si nosotros vamos a hablar de otras instituciones, vamos a encontrar ahí cuestiones como el código de familia, que también es muy importante para nuestra materia, ¿no es cierto? Y es más, conforme vayamos avanzando, ustedes van a ver que hay algunas cosas que han avanzado en derecho de familia y que conmigo las vamos a repasar y las vamos a afianzar mejor, ¿no? Situaciones como, por ejemplo, el parentesco, institución muy importante para fenómenos de la sucesión, para el orden de concurrencia y demás, ¿no? Entonces, es por eso que el derecho sucesorio en sí es una materia bastante amplia y está compuesta por muchas otras materias e instituciones. Bien, vamos con la diapositiva número 13, naturaleza jurídica del derecho sucesorio. Se dice que el derecho sucesorio tiene un contenido real, un derecho real. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues en realidad tiene que ver esto con la transmisión de bienes. Si ustedes revisan el Código Civil, van a ver que una de las formas de adquirir la propiedad precisamente es la sucesión. Es por ello que tiene un contenido de derecho real, ya que tiene que ver con un fenómeno de transmisión y disposición de bienes generalmente por causa de muerte. Seguimos, es un derecho a obtener los bienes. Si recuerdan algo de sus clases de Civil 3, hemos visto el enriquecimiento ilegítimo. Cuando una persona pues se dedica a una actividad antijurídica, pues va a encontrar, se va a enriquecer, ¿no es cierto?, de ese negocio mal habido y la ley, la norma va a perseguirlo hasta encontrarlo y sancionarlo. Mientras que si, por ejemplo, yo soy pobre patrimonialmente hablando y mi padre es rico patrimonialmente hablando y muere y yo soy el único heredero, es pues una forma lícita y legal de poder obtener esos bienes sin que vaya a significar pues un enriquecimiento ilegítimo, sino más bien es tema de una institución del derecho sucesorio. Un modo de adquirir la propiedad. El artículo 110 establece las distintas formas que hay para adquirir la propiedad, entre la celebración de un contrato, la accesión, ¿qué más está? La prescripción adquisitiva, asimismo también está la sucesión. El derecho propietario se encuentra consagrado y establecido en el artículo 56 de la Constitución Política del Estado, donde su parágrafo tercero, para cerrar cualquier duda o susceptibilidad, ha establecido, ¿no es cierto?, además de reconocer el derecho a la propiedad privada, el derecho que hay a heredar, a suceder. Seguimos, es un derecho erga omnes. Aquí dice, pues recae sobre un patrimonio determinado, no tiene nada que ver eso. Es un derecho erga omnes, eso quiere decir que es un derecho que es oponible ante todos los demás. Como multiplicidad de derecho. Claro, no nos olvidemos que los derechos reales en sí están compuestos por los mismos derechos reales y los derechos de crédito o garantía, donde prácticamente se da el tema de la transmisión de todos estos derechos a las personas que te están sobreviviendo. Clases de sucesión. Entramos en la diapositiva número 17. En el sentido más amplio,
Sucesión significa que va a entrar una persona en lugar de otra persona. Y esto puede ser realizado incluso por actos entre vivos o muertos. Y en sentido restringido, nosotros vamos a hablar de sucesión cuando ésta se da única y exclusivamente por causa de muerte. En razón a su género, dice, sucesión a título universal. ¿Qué es una sucesión a título universal? En este caso estamos hablando de que la persona que va a recibir esa herencia, pues la va a recibir en su totalidad. ¿Quiénes son herederos universales? Son herederos universales, pues los herederos forzosos. ¿Quiénes son los herederos forzosos? Los herederos forzosos, de acuerdo al artículo 1083, estamos hablando de los descendientes, también estamos hablando de los ascendientes, por otra parte también estamos hablando de el cónyuge superstite, ¿no es cierto? Y así sucesivamente van a ir encontrando otros coherederos llamados a heredar, como por ejemplo el Estado, que va en último lugar, y los parientes colaterales, ¿no? Ahí ya estaríamos hablando de pues la posibilidad que existe de que ellos también puedan concurrir a heredar. Ok, entonces, cuando nosotros hablamos a título universal, hay que tener en cuenta esto de forma clara. Fíjense, ejemplo. Mi padre muere y el único patrimonio que tenía, bueno, ustedes saben que el patrimonio es un conjunto de acciones y derechos entre activos y pasivos, o sea, es una universalidad. Pero ya, contabilizando, solamente tenía un auto, ¿no? Entonces, como yo soy heredero forzoso, soy un heredero a título universal. No importa que me haya dejado un auto, ¿ya? Eso lo tenemos que tener claro para no confundir con el otro tipo de clasificación. A título particular, el inciso B de la diapositiva 18. Es a título particular cuando la sucesión se produce sobre un bien o un derecho específico, determinado en su naturaleza y su cuantía. Puede recaer sobre un bien mueble, inmueble o un derecho. Bueno, ¿quiénes son herederos a título particular? Pueden ser los herederos testamentarios, ¿no? Por testamento yo puedo establecer a una persona para que se pueda beneficiar de algún bien en específico, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que en realidad, miren, digamos, a ver, digamos que una persona que es casada y tiene 2 hijos, ¿correcto? Bien, entonces esa persona tiene herederos forzosos. Sus herederos forzosos van a ser su cónyuge y sus hijos. Esos son herederos a título universal. Ahora, digamos que William Portillo es un gran amigo mío y yo lo aprecio bastante. Entonces, yo voy a agarrar y le voy a dejar a William mi motocicleta, ¿no? Entonces, si yo le dejo a él mi motocicleta, William no se convierte en un heredero, ¿no? En realidad, él es un legatario. ¿El legatario quién es? Aquella persona que se ve beneficiada mediante un testamento con algún bien específicamente determinado. Bueno, y es más, inclusive el legatario llega a ser un acreedor de los herederos. Pero el legatario, entre comillas, es un heredero, entre comillas, porque no es heredero, es legatario a título particular. ¿Y por qué es a título particular? Porque está recibiendo un bien específicamente señalado, ¿no? Por eso hay que ver, tratar de hacer algunas distinciones, porque les decía yo soy un heredero forzoso de mi padre y así mi padre me deje un auto, yo soy un heredero a título universal. Ahora, si X persona me pone a mí en su testamento como legatario, yo soy a título particular. Seguimos. Por su especie. Sucesión legal.
Es la transmisión mortis causa, cuyo contenido son todos los derechos y obligaciones del causante en favor de ciertos parientes por el solo ministerio y mandato de la ley. Esto hay que asociarlo directamente con el nombre. Si ustedes ven ahí dice sucesión legal. ¿Legal de dónde viene? De ley. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Eso quiere decir que la ley establece cómo va a ser la sucesión. Por eso se llama sucesión a título legal. Hay un micrófono, por favor, por ahí abierto. Claro que sí. Adelante. Sí, efectivamente, el tema de la disposición vía testamentaria, pues en nuestro país está restringida y es precisamente lo que estamos a punto de entrar a ver. Y claro, la vamos a ver superficialmente porque en realidad todas nuestras clases vamos a hablar siempre casi sobre ese aspecto. Se llama legítima. Una persona tiene una porción de libre disponibilidad y tiene obligación de dar la legítima. La legítima es aquella porción que por disposición de la ley sí o sí tiene que llegar a los herederos forzosos. Y la porción de libre disponibilidad es la que yo puedo colocar en un testamento a favor de X. Puede ser a favor de cualquier persona, como puede ser para mejorar, quién sabe, la alícuota parte de uno de mis herederos. Esa porción de legítima varía, pero Dios mediante la vamos a explicar en clase. ¿Ya? Bien, entonces les decía, tenemos la asociación legal, legal viene de ley, o sea que es aquella asociación que está establecida por la ley. Y tenemos la asociación testamentaria. La sucesión testamentaria es aquella que queda librada a la libre voluntad de la persona para que ella, mediante un testamento, pueda designar pues a qué personas y qué bienes va a beneficiar. Bien, siguiente diapositiva, la número 20, antecedentes históricos del derecho sucesorio. Tenemos dos sistemas, el sistema clásico, que ya hablamos un poquito, y el sistema germánico moderno. El sistema romano, vamos a avanzarlo esto un poco rápido porque no es muy trascendental que digamos. Bueno, pues ahí existía el pater familis, ¿no es cierto? El cual era el que administraba pues todo el conjunto de bienes que existían como patriarca, hablando de esclavos, tierras, animales y demás. Y bueno, cuando la persona estaba por fallecer, él podía escoger a su sucesor, al nuevo pater familis, que podía ser cualquier persona. No era necesario que exista un vínculo de familiaridad con el sucesor, ¿no? Incluso personas de otra familia podía venir si él lo instituía como nuevo pater familis antes de morir. Una de las grandes características de este sistema, bueno, que hay la confusión de patrimonios, lo que quiere decir que el nuevo pater familis asumía tanto los activos como los pasivos del anterior, ¿no? Ya sabemos que veían al patrimonio como un atributo de la personalidad y también sabemos que prácticamente se daba la confusión de patrimonio. De ahí surge la responsabilidad ultra vires successionis o hereditatis, donde prácticamente por la fusión de patrimonios el beneficiario podía estar recibiendo hasta una herencia perjudicial, pero no había opción de que él pueda rechazar. Tenemos el sistema germánico moderno. Este hablaba de una transmisión automática, es decir, que eh, no había la opción de rechazar, sino que prácticamente aplicaba de ipso iure, moría la persona y automáticamente el heredero ya era heredero de todo.
Aquí hay una gran distinción porque no se daba la confusión patrimonial, ¿no? Podía ser un patrimonio separado el uno del otro, lo cual garantizaba que la parte no esté ante un escenario de aceptar una herencia que le es perjudicial, como les decía en algún momento. Otro de los cambios y las modificaciones pasa por el tema de el vínculo consanguíneo que tenía que existir, ¿no es cierto? Estamos en la diapositiva 25, por si acaso. Es decir, que ya no te heredaba cualquier persona. No, no es que el paterfamilias escogía a cualquier persona, sea pariente o no de la familia, sino que necesariamente aquí sí, ya tenía que haber un vínculo consanguíneo con el próximo sucesor. ¿Por qué se dice que no existía la herencia yacente? Porque nadie ya esperaba a que la herencia sea aceptada o rechazada. La aceptación era automática. Un poco más de historia, que con gran probabilidad lo que les dije no voy a entrar al examen, porque no es muy trascendental, pero lo estamos avanzando. Finalmente tenemos el Código Civil de Santa Cruz, el mismo que ha sido aprobado, ¿no es cierto? Bueno, en realidad que ha tenido como fuente al Código Napoleónico de 1804 y que ha sido adoptado directamente por nuestro país mediante una traducción. Por eso es que hay algunas cosas en el código que no tienen relación y es un tema de, lamentablemente, una mala copia, pues una mala traducción del original. Alguien por ahí dice que tiene un problema con el audio. ¿Los demás me escuchan bien? Bueno, esperemos que... Ah, caramba. ¿Y será tema de mi internet o de su internet de usted? Ah, caramba. ¿En serio dice eso? Pregunto si ahora me escuchan mejor. Si me escuchan mejor ahora. No, no, no acabó nada todavía. Les pregunto si se escucha mejor. Ya, ya, me avisan por favor porque me he cambiado de red. ¿Ya? Entonces cualquier cosa me avisan. Ok. Bueno, de todas formas les decía, les decía que es un poco de historia y yo en los exámenes generalmente no pregunto historia. Seguiremos. Vamos con la unidad 2, se llama sucesión legal y la sucesión testamentaria. Introducción, diapositiva número 28. La sucesión legal como institución sucesoria es la que ha sufrido mayor transformación, dice, dentro de la historia del derecho. Como acabamos de ver hace algún momento, las posturas o teorías que acabamos de analizar, hemos pasado de un sistema romano donde gobernaba la agnación, que es la falta de vínculo de familiaridad para heredar, a un sistema germánico de la cognación, que esto tiene que ver en realidad con un vínculo de parentesco al momento de la sucesión. ¿Qué es la sucesión legal? La sucesión legal, denominada también ab intestato, es decir, sin testamento, es aquella pues que prácticamente gobierna en los países de Latinoamérica. La mayoría tiene una restricción a testar, por eso es que se aplica con preferencia la sucesión legal a la sucesión testamentaria. La ley presume cuál hubiese sido la voluntad del causante al momento de fallecer. Por ejemplo, Lucio Stephanie Quiroga Romero, digamos que usted tiene un gran patrimonio dentro de sí, para sí, de bienes y qué sé yo. Le pregunto, si usted muere, ¿con quién quisiera que queden esas cosas? Con su madre, dice. O sea, ¿y su marido qué? Pues no vale nada.
Vean, por ejemplo, Lucy dice, yo preferiría que esto quede con mi madre. De repente le vamos a preguntar a, no sé, pues a Edlar. Edlar, si usted llegara a fallecer, por favor no se olvide habilitar su micrófono. ¿Con quién quisiera usted que se queden todos esos bienes? Y la esposa que se muera con usted, ¿no? Fíjense, ¿no? Bien, ok, silencien los micrófonos otra vez. Como ustedes verán, entonces la ley se ha ocupado de entrar a la mente de ustedes y pensar con quién quisiera que se queden esos bienes. Por eso es que la ley establece un cuidadoso orden de concurrencia a la sucesión. ¿Por qué la ley? Porque esta es la sucesión legal. A ver, ¿cuáles son los fundamentos? Estamos en la diapositiva número 31. ¿Cuáles son los fundamentos de una sucesión legal? La vocación legítima se basa en la prelación o sucesión de órdenes del llamamiento, lo que quiere decir que esto está en base a un sistema de orden de llamamiento. Primero estos, si no están estos, llamamos a estos otros, si no están estos otros, vienen los de acá. Dentro del orden dice, cada uno actualiza su vocación hereditaria, lo que quiere decir que el pariente más cercano excluye siempre al más lejano. ¿Cómo traducimos eso? Si muere mi padre tiene hijos y también tiene nietos. Entonces, ¿cuál es el pariente más cercano? Soy yo. Estamos hablando aquí de lo que sería el cómputo de parentesco. Entre mi padre y yo nos encontramos solamente en primer grado en línea directa. Entre mi padre y mis hijos, que son sus nietos, pues sus nietos de él se encuentran en segundo grado de parentesco. Por eso se dice que el pariente más cercano excluye a los más lejanos. El hecho de que muera mi padre y el hecho de existir yo, pues yo estoy excluyendo a mis hijos de que puedan heredar a mi padre, ¿no? Eso quiere decir el tema de el pariente más cercano excluye al pariente más lejano. Los parientes que integran, sí, claro, tipos de familia, pero eso no tiene nada que ver con el parentesco. Ya, claro, esas son las clases de parentesco, que es una pregunta distinta a la que usted hizo. Usted está preguntando clases de familia, ¿correcto? Bueno, de acuerdo al Código de las Familias y el proceso familiar, existen 5 tipos de familia, ¿no? Tenemos, por ejemplo, las familias uniparentales. Esas son de padres solteros o padres viudos con sus hijos. Tenemos las familias unimaritales. Ahí la mamá es la soltera. Tenemos las familias amplias, tenemos las familias comunitarias y la típica familia convencional. La típica familia convencional está formada por padre, madre e hijos. ¿Qué es una familia amplia? Podemos estar hablando más o menos del hogar del padre Alfredo, ¿no es cierto? Donde todos ellos son parte de una familia y todos ellos son hermanitos. Entonces, para mayores datos de precisión, los va a poder encontrar en el Código de las Familias y el Proceso Familiar con su profesor que dicta la materia de Derecho de Familia. Es que en realidad no está en un artículo específico, esto se encuentra más en la doctrina, ¿no? Yo ahorita tengo unas diapositivas sobre eso, pero después se la paso, ¿ya? Tenemos 10 minutos para nuestra clase. Seguimos. Otro de los fundamentos, los parientes que integran un orden ulterior en la prelación no actualizan su vocación, sino a falta de todo otro pariente de órdenes preferentes. ¿Qué quiere decir eso? Muere mi padre y también he muerto yo. Entonces, ¿quiénes van a heredar? Mis hermanos y mis hijos, porque el que murió fue mi padre. No estamos hablando de quién va a heredarme a mí, sino quién va a heredar a mi padre. Como mi padre está muerto, pues heredan los hijos, uno que soy yo, mi hermano y mi otro hermano. Como yo estoy muerto, mis hijos que están más abajo van a subir al nivel que yo ocupaba y van a actualizar su vocación
y van a estar en el mismo rango que mis hermanos que son tíos de ellos, ¿no? Pero si yo tengo 3 hijos, ellos solamente hacen una cabeza, porque ellos heredan por estirpe, no por cabeza, ¿no? No se va a dividir entre mis 2 hermanos y mis 3 hijos, se va a dividir entre 3. Mis 2 hermanos y mis 3 hijos hacen uno solo, ¿no? Seguimos, diapositiva número 32, fundamentos, estamos viendo el grado de parentesco entre el causante y los herederos, el principio de la licitud de la transmisión de los bienes por causa de muerte. Referente al grado de parentesco, pues es uno de los fundamentos principales para el tema de poder heredar. Por eso se habla de los efectos jurídicos que hay en la sucesión entre los descendientes causavientes, ¿no? El principio de la licitud de la transmisión. Ya hemos visto que es una forma legal, es una forma lícita de poder adquirir bienes. Por estas razones, el legislador ha creado una fórmula precisa, ¿no es cierto?, para establecer la concurrencia en la sucesión. ¿Cuándo tiene lugar la sucesión a título legal? Bueno, hay que dejar en claro que siempre tiene lugar porque es la principal, ¿no? Pero aquí nos coloca algunos ejemplos. Dice, cuando el causante muere sin dejar testamento, habrá que aclarar que aunque el causante deje testamento, igual tienen que respetarse, pues, ¿no? Tiene que respetarse. Es decir, haya o no haya testamento, se aplica la sucesión legal. 2. Cuando habiendo hecho testamento, este es declarado nulo. Bueno, aunque esté el testamento y no sea declarado nulo, igual se aplica la sucesión legal con preferencia. Tiene preferencia la testamentaria. Cuando el testamento es condicional y la condición no se cumple. Ustedes ya han visto en Civil 3, lo hemos visto en Civil 4, el tema de la condición. ¿Qué es la condición? Es un acto, un acontecimiento futuro, ¿no es cierto?, donde existe la incertidumbre sobre si va a ocurrir o no va a ocurrir. Clases de condición. Está la condición suspensiva, está la condición resolutiva. La condición suspensiva es de aquella de la cual depende el posible nacimiento de un derecho. Y la condición resolutiva es donde depende más bien la extinción de un derecho. Decíamos, suspensiva, si te casas con María, te regalo una casa. No eres dueño de nada, tienes que casarte primero con María. Resolutiva, te regalo esta casa, pero si te casas con María, te la quito, ¿no? Ya eres dueño de algo, ya el derecho está constituido, pero si la condición se cumple, lo vas a perder. Entonces, en los testamentos también se pueden colocar condiciones. No a los herederos forzosos, eso hay que dejar claro. Sí a los herederos simplemente legales, o sea, parientes colaterales o en su defecto a los testamentarios, ¿no? El heredero forzoso es un heredero puro y simple, eso quiere decir que él no está sujeto a condiciones. 4. Bueno, estábamos explicando la 3, cuando el testamento tiene una condición y la condición no se cumple. Bueno, cuando tú ya tienes la certeza de que la condición no se va a cumplir, el testamento quedaría sin efecto y se aplica la sucesión legal. Ya saben que siempre se aplica la sucesión legal con preferencia, sea o no nulo el testamento, o se cumpla o no se cumpla la condición. Cuando el heredero premuere al testador, decíamos que le vamos a dejar en el testamento ahí a William Portillo mi motocicleta, pero resulta que William se murió antes. Qué pena, ni modo, William. En otra será, en otra vida. Cuando el heredero es declarado indigno o desheredado. En aquellos casos en que uno de mis herederos forzosos haya sido declarado indigno o desheredado, pues se va a aplicar la sucesión testamentaria. ¿Qué es la declaración de indignidad? Están en las unidades posteriores, no se preocupen, pero son formas de apartar de la sucesión a un heredero, ¿no? A un heredero forzoso. Cuando el heredero instituido renuncia a la herencia, yo coloco como heredero a, no sé, a la Universidad NUR y resulta que la Universidad NUR cuando yo muero pues renuncia a esa herencia, eso va a ir otra vez a los herederos forzosos. Bien, vamos con la diapositiva número 34, ya ha salido el anuncio de que tenemos menos de 10 minutos de la clase. Orden de los llamados a suceder.
todo orden hereditario está integrado por el conjunto consanguíneo del causante, es decir, estamos hablando de las distintas líneas y ramas que puedan existir. Nuestra orientación netamente romanista pues nos habla de líneas, ¿no? Siendo el grado el vínculo jurídico creado por la generación biológica. Se llama línea a la serie no interrumpidas de grados. Bueno, esto lo vamos a dibujar en la pizarra en algún momento cuando estemos viendo un poco más sobre el parentesco. Pero tenemos el cómputo lineal. Lineal es de arriba a abajo, ¿no? Lineal directo. Ascendientes, descendientes. Tenemos el cómputo colateral, ¿no? El cómputo colateral tendrá que ver con los que están a tus lados, o sea, hablando de tu árbol genealógico, a tus lados van a estar tus hermanos y más allá tus primos hermanos. Tenemos también el cómputo transversal, ¿no? Transversal, estamos hablando de los que están así, en dirección oblicua. Hacia arriba están tus tíos y hacia abajo estarán tus sobrinos, ¿no? Entonces, cómputo lineal directo, cómputo colateral y cómputo transversal. Bien, la diapositiva 35 va en este mismo sentido, ¿no es cierto? A todos los efectos del Código Civil, en su artículo 1088, remite al Código de Familia lo concerniente al parentesco y su cómputo. Lo que quiere decir que ustedes en la materia de derecho de familia ya han visto todo lo que es el parentesco y ya saben también realizar el cómputo del parentesco, cosa que no les voy a enseñar yo por este medio porque es muy complicado. Necesitamos una pizarra para eso y seguramente sí, lo han llevado en familia, así que no habría ningún problema. La diapositiva número 36 habla sobre el principio de proximidad de grado. El pariente más cercano excluye al más remoto. Ya lo hemos ejemplificado. Decíamos que yo saco a mis hijos de heredar a mi padre porque yo estoy más cercano a él, hablando del cómputo. Finalmente, el artículo 1083 del Código Civil establece el orden de concurrencia en la sucesión. Entonces, aquí hay un orden de concurrencia que establece quiénes van a concurrir primero ante la muerte de una persona. Primero, número uno, descendientes, ¿no? Descendientes hasta el infinito. O sea, hijos, nietos, bisnietos, no sé, tataranietos, no sé qué más hay, ¿no? Entonces, primero es descendientes. En ausencia de descendientes, recién vamos a buscar a los ascendientes, ¿no? También es hasta el infinito.